Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Aconteció al día siguiente, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad, o en qué nombre, habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo, y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. De qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. 19 Más Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad, tenía más de 40 años. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra. Y los príncipes se juntaron en uno. Contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todas las cosas en común. 32 Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es, hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles es un pasaje poderoso que refleja la valentía de los primeros cristianos frente a la persecución. En este capítulo, Pedro y Juan son arrestados después de sanar a un hombre cojo y predicar acerca de la resurrección de Jesús. A pesar de la oposición de las autoridades religiosas, ellos se mantienen firmes en su fe y declaran con valentía que solo en Jesús hay salvación. La valentía en la fe. Pedro y Juan, aunque eran hombres sin educación formal, hablaban con denuedo porque estaban llenos del Espíritu Santo. Su ejemplo nos reta a no temer proclamar la verdad, aunque enfrentemos oposición.
Nos enseña que la valentía no viene de la preparación académica ni de la elocuencia, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. En el versículo 12, Pedro declara: "Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos". Este es un mensaje central del Evangelio. En un mundo que promueve muchas verdades y caminos, Hechos 4 nos recuerda que solo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Las autoridades religiosas intentan silenciar a los apóstoles porque el mensaje de Jesús desafía su sistema. Esto nos muestra que seguir a Cristo no siempre será fácil, habrá momentos en que enfrentaremos oposición y rechazo. Sin embargo, la respuesta de Pedro y Juan nos inspira. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 19-20. Este pasaje nos desafía a preguntarnos, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿A Dios o a la opinión de los demás? Después de su liberación, Pedro y Juan se reúnen con la comunidad de creyentes y oran juntos. En respuesta, Dios sacude el lugar y lo llena aún más del Espíritu Santo. Este episodio nos enseña que, ante los desafíos, debemos buscar fortaleza en la oración y en la comunión con el espíritu de generosidad y amor en la iglesia primitiva. Al final del capítulo, vemos cómo los creyentes tenían todas las cosas en común y ayudaban a los necesitados. Esto refleja un modelo de iglesia basado en el amor, la generosidad y la preocupación por los demás. Conclusión. Hechos 4 nos anima a ser valientes en nuestra fe, a confiar en el poder del nombre de Jesús, a permanecer firmes ante la oposición, a buscar a Dios en oración y a vivir en unidad y generosidad con nuestros hermanos en Cristo. Es un llamado a no callar el mensaje de salvación y a recordar que, cuando somos fieles a Dios, Él nos llena de su Espíritu y nos da la fuerza para seguir adelante.